Escucha la naturaleza con Ornitronic. Bueno, como les contaba, yo no soy entomólogo y el mundo de la bioacústica de insectos lo estoy abordando recién, con ayuda de mis amigas y amigos del Museo Bioacústico. ¿Y por qué quise hacer esta charla? Porque creo que es muy importante que haya más gente obteniendo datos sobre los sonidos de los insectos. Y ahora les vamos a explicar por qué es importante. Eh, de todas las clases de insectos hay un orden que se llama Orthoptera. Y dentro de ese orden tenemos dos subórdenes, que uno es Celífera o Calífera y Encífera. Dentro de estas subórdenes tenemos familias, ¿no es cierto? Un montón de familias de insectos. Aquí a la izquierda podemos ver que en Quelífera tenemos Acrideoidea. Estas son las conocidas como langostas, ¿no es cierto? Y entre medio tenemos un montón de otro tipo de insectos que se parecen más o menos entre sí. Y acá abajo en Encífera tenemos los tetigónidos, que son conocidas, creo que en México los conocen como esperanzas. Eh, en muchos otros lugares los conocemos como saltamontes también. También tenemos los grílidos, que son los grillos, ¿cierto? Hay distintos tipos de grillos. Y dentro de ella, aquí nos vamos a meter dentro de Encífera, ¿cierto? A mano derecha tenemos distintas familias de Encífera. Una de ellas es Tetigónide, que es una de las más conocidas por los sonidos que hacen. Stenopelmatidae, otra familia de Encífera, pero que no es muy conocida por sus sonidos. Hay algunas investigaciones que han indagado un poco ahí, y los sonidos los producen con las patas, no con las alas. Ahora vamos a ver los distintos mecanismos que tienen los insectos para producir sonido. Y otra familia muy conocida por producir sonidos con las alas son los grílidos, que son los grillos que están a la derecha arriba. Eh, Ahora, ¿de dónde viene todo este interés por los insectos? Bueno, obviamente desde tiempos inmemoriales nuestros pueblos originarios ya sabían el valor de los sonidos de la naturaleza y los incorporaban a su cultura, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista científico, recién en el 1800, a mediados del siglo XIX, el entomólogo norteamericano Samuel Scudder empieza ya a hacer descripciones verbales y musicales de los insectos ya desde un punto de vista un poquito más científico. Eh, Más adelante no cambió mucho la cosa hasta casi entrada el segundo cuarto del siglo XX, donde el biólogo esloveno Ivan Regen en 1925 hace ya experimentos con una especie de grillo que se llama Grillus campestris en cautiverio. ¿Y qué es lo que descubre en esta? Mira, esto es como para ilustrar la, el volumen del espacio que estaba ocupando Reagan para su experimento, 576 metros cuadrados solamente para estudiar a los grillitos. ¿Y esto para qué? Para que se sientan, ¿no es cierto?, en un hábitat natural. ¿Y qué es lo que descubrió? Descubrió que el canto del macho, ¿no es cierto?, de este Gilus campestris, servía o producía una fonotaxis en la hembra. Esto quiere decir que la hembra se acercaba al macho cuando éste llamaba. O sea, el canto sirve para atraer a la pareja principalmente. Aunque también hay otras señales estridulatorias que tienen una función de interacción agresiva entre los machos. Reagan también hizo experimentos con otra especie. Aquí tenemos Polidoptera aptera, una especie que no vuela, como su nombre lo dice, y para comprobar que los insectos reaccionaban ante vibraciones que eran transmitidas a través del aire, porque antiguamente se creía que solamente esta comunicación se daba a través de la vibración de objetos, es decir, por ejemplo, las plantas, ¿no es cierto?
Y para comprobar que ellos sí percibían las vibraciones que se trasladaban a través del aire, él puso a insectos en cajas amarradas con globos rellenos con helio, para garantizar que esta vibración que producían los insectos no se transmitiera a través del sustrato, ¿no es cierto? Y puso otros insectos en una especie de repisa en la pared y se dio cuenta que estaban interactuando, estaban intercalando sus cantos para no toparse entre ellos. Y ahí comprobó por primera vez que los insectos realmente escuchaban, ¿ya? Antes de esto, la evidencia no era muy concluyente y había muchos entomólogos que pensaban que los insectos ni siquiera podían escuchar. Ahora, ¿cómo funciona el sistema auditivo y el sistema de producción de sonido de los insectos? Esto es muy interesante. Acá, en este dibujo que tenemos a la derecha, podemos ver donde dice tympanal slit. Este es como el oído del insecto, en las tibias, ¿cierto? ¿Y por qué creen ustedes que tendrá el oído en las patas y no en la cabeza como nosotros? Bueno, para nosotros poder determinar de dónde viene un sonido, lo que tenemos que hacer, bueno, el sonido llega a distinto tiempo a un oído y al otro, ¿cierto? Hay una separación ahí. Y llega con distinta intensidad también. Y a nosotros mover la cabeza y enfocar hacia dónde llega el sonido, ahí logramos que llegue el sonido de la misma forma hacia los dos oídos. Pero para eso se necesita una separación mínima. Y las cabezas de los insectos son tan pequeñas que si tuvieran los oídos en la cabeza, no podrían determinar de dónde viene el sonido. Entonces tienen dos entradas. Una es el espiráculo, que está en el abdomen, y otra es específicamente en las tibias de las patas anteriores. Por ahí escuchan estos insectos. Y ahora, ¿cómo emiten el sonido? En los tetigónidos y en los grílidos, el sonido es producido por los tégmenes, ¿ya? Los tégmenes son similares a los élitros de los coleópteros, ¿no es cierto? Son como estas alas falsas que van sobre las alas verdaderas. Y tienen una estructura que está modificada específicamente para producir sonido. Tenemos acá, por ejemplo, esta es la visión que está acá a la derecha, donde dice Scraper y File. Tenemos los mismos tégmenes, pero dados vueltas hacia atrás, ¿ya? Entonces, el que está a la derecha en esta vista de la esquina acá sería el tegmen izquierdo y viceversa. Lo que está ennegrecido es el espejo o espejuelo, que es una estructura que se cree que tiene una función de resonancia. Ahora, donde dice file, esa es la fila estriduladora, y son un montón de dientecitos pequeños como un güiro, no sé si conocen ese instrumento, un güiro donde se ocupa para tocar cumbia, etc. Es lo mismo, y aquí en el tegmen derecho tenemos el scraper, que es como una especie de plectro o uñeta, que sirve, también se le llama vena estriduladora, que sirve específicamente para raspar la fila estriduladora y producir ese sonido tan característico que producen los insectos. Dependiendo de las características físicas y anatómicas de cada órgano estridulador, de cada tegmen y el espejo, ¿no es cierto? Y la fila, vamos a tener un sonido que sea más agudo o más grave, o que se escuche más como un tono puro o no. Acá a la izquierda tenemos dos tégmenes en una vista superficial, ¿no es cierto?, de un insecto del género Polycleptis, ¿ya? Si se fijan, los dos tégmenes, el izquierdo y el derecho, se parecen bastante, pero no son iguales. Hay algunas especies, sobre todo en los grillos, que tienen los tégmenes casi idénticos, pero en muchas especies de tetigónidos los tégmenes no son iguales. ¿Por qué? Porque en un lado está la fila estriduladora, en este caso en el tegmen izquierdo, y en el otro tegmen tenemos la vena estriduladora que va a raspar esa fila estriduladora. En este caso, si nosotros miráramos en el microscopio, el tegmen izquierdo tendríamos que darlo vuelta para ver los dientecillos de la vena estriduladora, y este tegmen izquierdo generalmente está sobrepuesto al tegmen derecho. Entonces, muchas veces
De repente preguntan la gente cuando trata de identificar estos insectos en las galerías de Facebook o etcétera, preguntan qué es esa mochilita que lleva atrás. Esa mochilita que lleva atrás generalmente son los tégmenes, ¿ya? Que están un poco más levantados y tienen como una caja de resonancia para proyectar el sonido. Ahora, antes de entrar ya de lleno en la materia, algunos aspectos a considerar cuando uno quiere adentrarse en el mundo de los sonidos de los insectos, tiene que saber que la mayoría de los insectos que producen sonidos audibles pertenecen al orden Orthoptera, como ya habíamos dicho. Y hay algunas dificultades, porque a veces hay algunas especies que emiten sonidos muy débiles, que son bastante difíciles de detectar, sobre todo si nosotros ya estamos avanzados en edad, o si somos hombres, los hombres perdemos la audición de los agudos mucho más rápido que las mujeres. Y también hay otros insectos que producen ultrasonidos. Ustedes saben que nosotros, como especie, podemos escuchar cuando tenemos un oído sano desde los 20 Hz, el sonido más grave, 20 ciclos por segundo, hasta 20 kHz, o sea, 20.000 ciclos por segundo. Y los hombres ya a la edad de unos 20 y tantos, 30 años, ya vamos por los 16 kHz, no escuchamos más arriba que eso. Entonces ahí hay desafíos de campo, ¿no es cierto? Y dentro de Orthoptera, las familias más activas acústicamente son los tetigónidae, como ya les decía, que son los saltamontes, los grillos de arbusto o esperanzas. Y en inglés generalmente se les dice katydid o bush cricket. Los grílidos, que son los grillos verdaderos, ¿cierto? Crickets o ground crickets. Los acrídidos, que son las langostas. Y fuera de Orthoptera tenemos las cigarras, ¿no es cierto? Que son muy conocidas por sus ruidosos cantos. Las cigarras no son tan queridas por todo el mundo porque en realidad a veces salen todas de una sola vez y emiten todo ese canto que no es muy melódico generalmente y genera hasta estrés en algunas personas. Pero si practicamos la escucha activa, yo creo que todos podemos lograr apreciarlo en algún momento. Los acrílidos, como les decía, son las langostas que tenemos acá, para que nos hagamos una idea visual. Muchas de estas especies producen el sonido frotando los fémures con el abdomen. Y hay otras especies, el de la izquierda, perdón, ay, el de la izquierda acá, Antandrius viridis, que vive acá en Chile, y no sabemos si produce o no sonido. Ahora vamos a ver un poquito más adelante las características de este grupo. Tenemos los grílidos también, ¿cierto? Los grillos verdaderos y los grillos como en miniatura de la familia Mogoplistidae. Tenemos también los tetigónidos, que son, ¿cierto?, las esperanzas y las langostas, que se llaman en nombre común. En general, es muy difícil encontrarle un nombre común a cada especie, porque la gente, el, el ser humano toma los insectos como si fueran la misma cosa. No separa mucho las especies, no les pone mucha atención. Esperemos que eso cambie. Dentro de los acrídidos, lo que tenemos que tomar en cuenta si queremos grabar acrídidos, primero es que la estridulación que hacen generalmente es fémoro-abdominal o fémoro-tegminal, o sea, frotan las patas contra el abdomen o contra los tégmenes. En general, los sonidos que producen son débiles y con una frecuencia relativamente baja, o sea, sonidos más o menos graves, comparados con otros insectos. Por lo tanto, no va a ser fácil escucharlos a cierta distancia. Generalmente uno escucha las langostas cuando va caminando por un pastizal, ¿no es cierto? No tanto de lejos. Y el problema con el que yo me he encontrado cuando he querido grabarlos en cautiverio es que rara vez estridulan en cautiverio. O sea, generalmente se estresan mucho y mueren pronto cuando uno los tiene en cautiverio. Lo que habría que probar ahí es tener un espacio mucho más amplio, no tanto como el experimento de Regen quizá, pero tener un espacio, un terrario bien grande con la vegetación en la que ellos acostumbran vivir para ver si realmente se acostumbran a eso y se relajan un poquito y empiezan a estridular. Los grílidos son otra historia. A pesar de que viven en el suelo también, son más fáciles de escuchar. Tienen estridulación tegminal, o sea,
que frotan sus tégmenes, sus alas posteriores, para producir el sonido. Y generalmente sus cantos son bastante potentes y de frecuencia media alta. Incluso los grillos más pequeñitos, uno los puede escuchar, porque ellos también se las ingenian para ocupar cajas de resonancia naturales, como sus propias cuevas, ¿no es cierto? O alguna otra protuberancia del terreno y la ocupan para proyectar el sonido. Y generalmente son más colaboradores cuando están en cautiverio. Los tetigónidos también tienen una estridulación tegminal. La potencia y la frecuencia de las estridulaciones de los tetigónidos varía según la especie. Hay especies que son muy difíciles de hallar porque sus estridulaciones son muy agudas. Pero generalmente colaboran cuando uno las tiene en cautiverio, se relajan al tiro y empiezan a estridular. Sobre todo si es que están en la época del clímax de la reproducción, los machos están llenos de testosterona, por lo tanto no les importa mucho dónde están, ellos van a empezar a cantar igual. Como les decía, la frecuencia varía mucho. Hay algunas situaciones donde uno realmente se desespera un poco porque sabe que el bicho está ahí en algún lugar dentro del arbusto y no lo puede encontrar, porque además son muy crípticos, tienen forma de hoja, sus tégmenes, colores de las hojas, se mimetizan mucho con el entorno. Entonces, a veces realmente es dificilísimo poder encontrarlos, pero ese mismo lo hace una tarea muy entretenida. Ahora, ¿cómo funciona en este asunto de los bancos de sonido? Si yo quiero colaborar, no basta con que yo grabe un sonido de un insecto y lo comparta. Si nosotros, en la etapa en la que estamos, bueno, en el futuro ojalá vaya a ser así, que baste con grabarlo y ya vamos a saber qué especie es. Pero en la etapa en la que estamos generalmente en los países latinoamericanos hay excepciones, ¿cierto? Hay países donde hay guías de sonidos de insectos, pero por lo menos aquí en Chile hay muy pocas grabaciones y casi ninguna está identificada. Entonces nosotros estamos empezando a hacer ese trabajo y esperamos que se nos sume más gente que nos apoye porque no tenemos plata dinero para financiar tanto trabajo que hay que hacer. Entonces, yo aquí tomé de una publicación de RIDE el 2018 este esquema donde es como un algoritmo, ¿no es cierto?, donde un flujo de trabajo donde nosotros podemos ver qué es lo que se hace para luego tener un banco de sonido con una base de datos. Primero, las grabaciones de campo pueden ser de dos tipos, como vemos acá en la izquierda. Tenemos el monitoreo acústico pasivo, que se lleva a cabo con grabadoras que son autónomas, o sea que uno las programa y las deja en el campo. Después podemos conversar si es que a ustedes les interesa cuáles son las opciones para grabadoras autónomas. Y también tenemos las grabaciones enfocadas. Grabaciones enfocadas donde yo busco un insecto, lo grabo, y si yo capturo a un espécimen al que grabé, ¿no es cierto?, que sería como el voucher, el comprobante de esa grabación, y se lo envío a una persona que es experta en ortóptero, lo puede identificar, y eso ya recién, con esa identificación taxonómica con el espécimen, va a ir directo a una base de datos con las grabaciones. Ahora, si yo no tengo el espécimen, si yo grabé solamente y no tengo el espécimen, eso va a otra base de datos donde tenemos paisajes sonoros, donde tenemos también los paisajes sonoros del monitoreo acústico pasivo y cortes de grabaciones enfocadas. Y esto después tiene que ser cotejado por personas que ya saben cuáles son los sonidos de tales insectos para ver si es que coinciden, y si coinciden, eso ya iría a la base de datos de cantos individuales. Pero para que esto ocurra, ya tenemos que tener un registro, un archivo de referencia, ¿no es cierto? Y en este caso, acá en Chile por lo menos, nosotros tenemos que hacer este trabajo de hacer grabación enfocada con el espécimen para su identificación por parte de expertos o expertas, y finalmente vamos a poder tenerlo como una referencia para después ocuparlo en monitoreo acústico pasivo, por ejemplo, que es una herramienta muy, muy, muy útil para determinar abundancia, para presencia o ausencia primero, y después abundancia de especies. Y finalmente la distribución de las distintas especies sin necesidad de tener que capturar a los individuos. Ahora yo modifiqué esto
para hablar un poquito de las posibilidades que tenemos de ocupar la ciencia ciudadana o ciencia popular, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros queremos grabar con el celular, ¿cuál es la ventaja de esto? En calidad no vamos a ganar, obviamente, pero lo que sí es que vamos a poder tener mucha gente que va a poder colaborar con estos proyectos. Entonces, si estas personas graban con el celular y capturan al espécimen y lo mandan a identificar, va a ser un resultado bastante parecido al que teníamos anteriormente. Si es que estas personas no pueden o no quieren por algún motivo, ¿no es cierto?, capturar al individuo, hay ciertas características de estos bichos que nos permiten identificar la especie. Generalmente esas fotografías tienen que ser de la genitalia externa del insecto, o sea, el trasero del insecto. Ahí hay ciertas estructuras, ¿cierto?, que nos sirven para identificar específicamente. Ahora, si nosotros solamente tenemos grabaciones, en el caso de que ya exista la descripción bioacústica de la especie en cuestión, esa grabación sí va a servir, sin necesidad de tener la fotografía, ¿ya? Entonces es más o menos un proceso similar, pero con estas otras condiciones, que si es que ya existe una descripción bioacústica, sí nos sirven las grabaciones solas. Si es que no existe la descripción bioacústica de la especie, necesitamos como mínimo las fotografías adecuadas, por todas, de la vista ventral, dorsal y lateral, sobre todo en la genitalia, y ojalá lo ideal sería con el espécimen para la identificación en el laboratorio. Entonces, en resumen, lo ideal sería grabación, el flujo sería grabación, colecta, grabación en laboratorio, para tener una condición controlada, ¿no es cierto?, de la distancia del micrófono con el insecto, estar controlando la temperatura, etcétera, y luego pasarlo a una colección de un museo, puede ser, ¿no es cierto? Generalmente los entomólogos trabajan en museo o en alguna otra institución similar. Alternativamente, podemos hacer una grabación, colecta y luego depósito en colección. Y por último, la última opción, requisito mínimo, sería grabación y fotografía con esas características que ya les indicaba anteriormente. ¿Cuáles son los aspectos importantes de una grabación de audio? Si nosotros vamos a ocupar el teléfono, o independiente que ocupemos el teléfono o cualquier otro sistema de grabación, lo que siempre vamos a necesitar es grabar en formato WAV. Nunca tenemos que grabar en MP3. ¿Por qué? Porque el MP3 es un formato comprimido que genera pérdida de información. O sea, le quita ciertas frecuencias, ciertos sonidos, ciertas partes del sonido se eliminan, ¿ya? Y eso nos sirve para estas descripciones bioacústicas. 24 bits, ¿a qué se refiere eso? Esta es la profundidad, es como la resolución de amplitud, o sea, los sonidos más suaves y los sonidos más fuertes. ¿Qué tanta diferencia va a haber entre un sonido suave y un sonido fuerte? Eso nos da la profundidad de bits. Tenemos desde 8, 16, 24, 32 bits. En general, lo que uno puede acceder es a 24 bits, ¿ya? Como máximo. Hay algunos equipos que permiten en 32, pero 24 está bien. 16 no es suficiente, ¿ya? Y frecuencia de muestreo. ¿Qué es lo que es la frecuencia de muestreo? Es la cantidad de muestras que está tomando el mecanismo, el equipo digital en cada segundo. Entonces, la cantidad de muestras por segundo, nosotros la dividimos por 2 y vamos a tener la frecuencia real de grabación, ¿ya? La frecuencia Nyquist, que se llama, o Nyquist. Entonces, si nosotros grabamos a 48 kHz de frecuencia de muestreo, vamos a tener, ¿cuánto es la mitad de 48? 24 kHz, ¿cierto? 24 kHz de frecuencia real. Y eso ya sirve para la mayoría de las especies. Hay muchas especies de tetigónidos que estridulan, tienen un ancho de banda bastante amplio, entre como 15 y 30 kHz, generalmente. Entonces, si podemos un poquito más de 48 kHz, está bien. Si grabamos con equipos que ya son más especializados, también podemos optar por otras frecuencias de muestreo mucho mayores para explorar el espacio acústico, a ver si es que encontramos alguna especie que esté estridulando en ultrasonido,
Las grabadoras autónomas, algunas pueden grabar hasta entre 184 kHz y hay algunos otros dispositivos que se conectan al celular, que son detectores de murciélagos, que también servirían para esta tarea. Ahora, es muy importante cuando uno está grabando un insecto, después de que la grabó varios cantos del insecto, hacer una nota de voz para tener los metadatos de esta grabación, que son muy importantes. En qué lugar se grabó, la hora, la fecha, porque no siempre, a veces uno cambia el nombre del archivo y se pierde esa información. Es muy importante decirlo también. Y siempre es primordial decir la temperatura. ¿Por qué? Porque los insectos varían la velocidad de su estridulación con la temperatura. Y a veces cambia incluso un poco la frecuencia. Entonces es importante saber a qué temperatura se grabó ese insecto. La humedad puede que también sea algo relevante o que se quiera usar en algunos estudios posteriores, por lo tanto es bueno tener ese dato también. Entonces hay termómetros que vienen con un higrómetro incorporado, que no son tan caros. Nombre de quien está grabando, sobre todo si el equipo es usado por más de una persona. ¿Qué equipo de grabación estoy ocupando? ¿Qué grabadora? ¿Qué micrófono? ¿O qué celular? ¿Cierto? Si estoy ocupando un micrófono externo para mi celular. La distancia del micrófono con el insecto. Eso es súper importante también porque nos va a determinar en qué medidas esa señal está un poco distorsionada o no. Ahora, los equipos de grabación que se ocupan, si estamos hablando de algo un poco más avanzado que un celular, tenemos estas grabadoras de mano. Ya a la izquierda tenemos una grabadora de mano de las más o menos baratas. El problema de este modelo que vemos acá, la Tascam, que tiene los micrófonos hacia afuera, es que al parecer no se pueden enfocar los dos hacia un mismo punto como en la que está a su derecha, ¿no es cierto? Esta es un poquitito más cara, pero vale la pena porque se le pueden conectar micrófonos externos y si uno no tiene todavía el dinero para conectar los micrófonos externos, puede ocupar esos micrófonos de la grabadora y puede tener un campo de grabación un poco más acotado, gracias a que se le puede cambiar la dirección de los micrófonos. Ahora ya, si ustedes se obsesionan mucho y se ganan un concurso de investigación o algo así, ya pueden o deberían optar por grabadoras de mejor calidad, que tienen preamplificadores de mejor calidad. Esto quiere decir que tienen menos ruido inherente, o sea, no producen tanto ruido la grabadora misma. Entonces las grabaciones quedan más limpias. Aquí en la calidad-precio, lo más asequibles tenemos la Sound Devices Mix Pre 3, que es la que está abajo a la derecha. El problema es que tienes que comprar los micrófonos aparte, porque estas no vienen con micrófono incorporado. Y ya si es que te ganas la lotería, lo último de lo último sería la Nagra 7, que es una grabadora espectacular que todo el mundo, toda la gente que graba sonidos de animales sueña con tener. Pero estas son palabras mayores, aquí estamos hablando de por lo menos $2.000 hacia arriba. La Mix Pre 3 está como a $600 y las otras como menos de $300. Si yo ocupo una grabadora dedicada, voy a tener que ocupar un micrófono en la medida que sea posible, ¿no es cierto? En general, para grabar insectos, nosotros cometimos el error al principio de usar los mismos micrófonos que estábamos usando para grabar aves, que es el Shotgun, uno de los más largos que había en el mercado, de muy buena calidad, pero es muy largo. Entonces, el tubo de interferencia, la cápsula del micrófono está en la parte de la base del micrófono. Entonces, el sonido viaja mucho más hacia la base del micrófono que en un micrófono más corto. Entonces, para grabar insectos, lo ideal es acercarse mucho y ocupar un micrófono que no tenga un tubo de interferencia muy largo, que no sea un micrófono de esos tipos rifle, ¿ya? También puedo ocupar ciertos micrófonos direccionales que me permiten dar un poquito más de direccionalidad a un teléfono, como este que está acá al medio, que es de Shure. También hay otras marcas. Y si es que yo grabo si yo me lo llevo para la casa, quiero grabarlo en la casa, lo ideal es ocupar es un micrófono como este, dinámico, que son más sensibles a los sonidos más suaves, sobre todo en los insectos que no tienen estridulaciones muy potentes. ¿Cuál es la importancia de las colecciones de sonido? O sea, el trabajo que yo le estoy invitando a hacer
no es por pura entretención. Los archivos de sonido son muy importantes porque se pueden ocupar para proyectos educativos. Yo creo que hoy en día lo más importante dentro de la educación ambiental va a ser que la gente conozca la biodiversidad, más que conozca los detalles de la biología, ¿no es cierto?, que nos enseñan en el colegio, y que la mayoría de la gente que no se dedica a la biología se nos olvidan esas cosas y no las ocupamos nunca más. Pero si a los estudiantes cuando son jóvenes, cuando son pequeños niños, niñas, se nos enseñara a conocer la biodiversidad, y esta es una muy buena manera de conocerla, sería mucho más probable que hiciéramos algo por protegerla, ¿no es cierto? Entonces, se puede ocupar para proyectos educativos, se puede ocupar para monitoreo acústico pasivo, una vez que uno tiene un banco con sonidos de la mayoría de las especies de un territorio. Después el monitoreo acústico pasivo nos va a permitir detectar la presencia o los cambios poblacionales de esa especie o los cambios en la distribución de esas especies sin necesidad de seguir capturando individuos, ¿ya? La siguiente es una característica que es un poco triste porque eh, la mayoría, hay estudios que dicen que un cuarto de los grillos y de la especie de grillos y saltamontes europeos hace 2 años enfrentan peligro de extinción, ¿ya? Y ustedes saben ya que con todos los métodos de producción modernos se ocupan muchos pesticidas y los insectos están pagando la cuenta de eso. Entonces, todas estas grabaciones lamentablemente van a servir en un futuro como fósiles acústicos. Vamos a poder acceder a sonidos que ya no van a estar acá. Lo ideal sería que no ocurriera eso, pero es más que seguro que muchas especies van a extinguirse y que no las vamos a poder escuchar nunca más. ¿Y en qué punto estamos ahora en esta tarea? Entre 10 y 20% de las especies representadas en colecciones acústicas, esos son el 10% de todas las especies que son activas acústicamente. Tenemos ese muy bajo porcentaje de representación. Entonces, queda mucho trabajo por hacer, casi un 80% de las especies hay que grabarlas todavía, y por lo tanto vamos a tener que optar por los mecanismos de ciencia ciudadana necesariamente. De eso vamos a hablar en una charla que va a ser la próxima semana, una charla conjunta con Esaú y otra persona más, vamos a conversar ahí quién es. Sobre proyectos de ciencia ciudadana en bioacústica. Ahí vamos a conversar un poquito más de ese tema y vamos a explicar un poco qué es lo que estamos empezando a hacer acá en Chile. Algunas de las colecciones que incluyen sonidos de insectos, tenemos el Orthoptera Species File, que es un archivo muy científico, ¿no es cierto?, muy detallado de especies de Orthoptera, que tiene algunas grabaciones, pero no tiene todas. Obviamente, por eso hay que hacer esta tarea. También tenemos la biblioteca Xenocanto, que es esencialmente de aves y ahora recién está empezando a incorporar grabaciones de insectos. Pero está en modo de prueba, todavía no está como fácil de subir. En la Macaulay Library del laboratorio de Ornitología de Cornell también tienen grabaciones de insectos, pero no es tan fácil de subir tampoco porque ellos ahora están recibiendo grabaciones a través de la plataforma eBird, que funciona para aves. Entonces uno no puede buscar una especie de insecto que uno quiere subir ahí, tendría que contactarse con el equipo de la librería para poder enviar las grabaciones. También hay otros como el Borer Laboratory of Bioacoustics, esto es de la Universidad de Ohio en Estados Unidos, que tiene algunas grabaciones. Hay una página que se llama Songs of Insects, que es de Norteamérica igual, que es una de las más amigables con el visitante, porque es como una audioguía, ¿no es cierto?, de insectos, tiene fotografías muy bonitas. También está el proyecto Bioacústica y nuestro museo bioacústico, que estamos en la etapa de recolección de datos. Este es el aspecto que tiene la página de Orthoptera Species File. No es tan llamativa, ¿no es cierto?, tiene un aspecto medio anticuado, pero se pueden escuchar algunas grabaciones. Si ustedes se fijan, aquí están los metadatos que yo les decía, qué equipo ocuparon, la frecuencia de muestreo, el micrófono, etc.
Este es el aspecto que tiene la Macaulay Library. Uno puede buscar ahí, tiene que poner todos los animales en el buscador porque si no aparecen solo aves. Y busca por especie. Y aparecen algunas grabaciones. Pero no es el principal objetivo de esa librería. Este es el aspecto que tiene en la página de bioacústica. No, aquí no aparecen sonogramas. La gracia que tiene la Macaulay Library es que aparecen sonogramas o espectrogramas de frecuencia versus tiempo donde uno puede visualizar el sonido. En este caso no aparecen, solamente un reproductor típico como el de música. Esta es la página de Songs of Insects, donde se pueden explorar sonidos de distintos insectos, de grillos, de las saltamontes, de langostas y de cigarras, como aparece aquí abajo en la barra de navegación de la izquierda. Y también están las plataformas, otras plataformas de ciencia ciudadana, como por ejemplo iNaturalist. Esta es la que nosotros estamos ocupando para el proyecto que le llamamos Bichos que Cantan. Luego les puedo dar un enlace con un pequeño tutorial que hicimos de cómo grabar los insectos con el celular y cómo subirlo a esta plataforma. Nosotros creemos que esta plataforma es un poco más amigable que las otras para subir los archivos y también para explorarlo. Una de las gracias que tiene iNaturalist es que uno puede crear un proyecto, y eso es lo que hicimos nosotros acá, donde especifica, por ejemplo, ya, yo quiero que en mi proyecto aparezcan solamente insectos, porque ustedes saben que iNaturalist sirve para todos los organismos. Quiero que en mi proyecto aparezcan insectos y que aparezcan insectos de Chile y que aparezcan insectos con fotografía y con grabación de audio. Entonces, cualquier persona que suba una fotografía y una grabación de audio de ese mismo insecto y que esté en Chile, no tiene que hacer nada más, solamente subirlo a la plataforma y eso ya va a entrar dentro del proyecto. En otras plataformas como eBird, uno tiene que, para hacer un proyecto, tiene que dialogar con los encargados y después pedir la información. Es un poco más engorroso. Aquí la información se cruza de manera automática y por eso es una de las plataformas que nosotros visualizamos con más proyección para el tema del catálogo de insectos. Bueno, eso es básicamente lo que les quería comentar. Es como para tener una referencia solamente de qué es lo que podemos hacer al respecto de un archivo de bioacústica de insectos, de sonidos de insectos. Y vamos a ahondar más en este proyecto de iNaturalist, como les decía, en la charla que vamos a hacer la próxima semana. Todavía no sé ni siquiera sé si le tenemos un nombre a esa charla, pero es algo con ciencia ciudadana. Aquí les dejo unas referencias también. No, solamente ojalá que podamos seguir contactándonos, toda esta comunidad de gente que está viendo las charlas, ¿no es cierto? Para que en un futuro cercano estos proyectos se repliquen. La idea es que más gente se entusiasme y empiece a hacer cosas que no es tan difícil y no requiere tantos recursos, sobre todo ahora con las tecnologías con las que contamos. Solamente requiere de ganas.